la exdirectora de la IPS, Alma Mater, muy protagónica en todas estas conversaciones que hemos tenido históricamente respecto a la prestación de los servicios, a los pagos por parte de las EPS, al sistema, a cómo se comporta estructuralmente el sistema en Colombia, una gran conocedora de estos asuntos. Doctora Marta, nos alegra tenerla nuevamente aquí con nosotros en el Consejo de Redacción. Buenos días. Muy buenos días, Felipe, muy buenos días a toda esta mesa de trabajo tan especial y a los televidentes y aquí dispuestos a conversar de este tema tan preocupante. ¿Usted cómo recibió la carta de estas tres muy grandes EPS, entre todas más de 13 millones de afiliados? Para Antioquia, Sura es estructurante para el régimen contributivo. La carta fue fechada mucho antes, pero la conocimos recientemente. ¿Usted se esperaba una situación de ese tipo? Desde la semana pasada percibí la preocupación de los prestadores que fueron citados por Sura, donde les advirtieron las dificultades financieras que tenían. Es muy lamentable porque son las mejores EPS del país, son las más responsables con los usuarios. Esto sumado a Salud Total y Nueva EPS que ya entran a estar ahí en esa franja, pero Sura, Sanitas, Compensar han sido ejemplo de atención a los pacientes, de oportunidad, de modelos de atención. Y ellos vienen advirtiendo pérdidas, porque claro, pregunte aquí en Antioquia la mayoría de las personas dónde están afiliadas y dónde se quieren afiliar. Uno se afilia donde la EPS tiene mejor fama de atención y por ende ellas ya se están quejando de que las personas enfermas se les están afiliando y por ende tienen más gasto y es lo que el gobierno no quiere reconocer. Uno a las fuentes, doctora Marta, tiene que creerles, obviamente. Ellas dicen que están al borde de un colapso financiero. Pero será real porque hoy, y ahorita vamos a revisar la opinión, muchos televidentes consideran también puede ser una manera, una estrategia de presión al gobierno nacional, que también podría tener la estrategia de irlas desgastando poco a poco para facilitar el terreno de la reforma a la salud. Claro. Yo creo que el gobierno está tratando de hacer una implosión. Es decir, pone la dinamita de los no pago para que haya una implosión de esta estructura de financiamiento, de aseguramiento. Porque las cifras son claras, es que están expuestas por la Superintendencia de Salud, por super sociedades. Y desde el año 2022 tienen pérdida, en el año 2021 también tuvieron pérdida, estas EPS tuvieron pérdida, e incluso mucho más grande en el año 2022 que en el año 2021, es decir, pierden las EPS más o menos 200.000 millones, algo así en el año 2021, en el año 2022 ya se sube a 2.2 billones, porque después del COVID, y lo vivimos en los hospitales, creció mucho la demanda de atención por problemas cardíacos, neurológicos y de salud mental, pero bastante, ustedes no se imaginan cuánto, y no es justo que a estas alturas no se le haya pagado todavía a estas EPS la canasta COVID. De los 1.600.000 millones que dicen ellos que les deben, más o menos 900.000 corresponden a canasta COVID. Fue una mentira el COVID, entonces le pregunto yo a quienes cuestionan y dicen que es una tormenta en un vaso de agua o que es una estrategia. Fue una mentira el COVID entonces para nosotros. No, hubo demasiadas atenciones, hubo demasiada demanda de servicios y ese es el mayor volumen de dinero que le deben todavía a las EPS. Doctora Marta, es decir, usted estuvo ahí dentro soportando todas estas crisis como una de las víctimas, si se puede llamar así, porque usted estaba al frente de un hospital y aquí usted vino muchas veces a decirnos y casi que a suplicarnos y a suplicarle al gobierno qué era lo que estaba pasando. El problema viene sin duda pues desde el gobierno anterior, pero este gobierno tal vez no lo ha atendido como la situación lo demanda. ¿No es cierto entonces lo que dice el ministro Jaramillo, que ha dicho que eso no es cierto, que la plata está, que por qué cuando había ganancias no lo reportaron y ahora las pérdidas sí? Porque sí es preocupante la carta, también es muy preocupante la respuesta del ministro. ¿Usted cómo la ve? Es lo que más nos preocupa. La ministra anterior, pues ella salía más y enfrentaba no tanto, pero manejan la misma estrategia de no tener oídos. Yo sí lo digo, lamentablemente es un gobierno muy sordo a las situaciones del país.
En otras ocasiones no atiende los gobernadores con el tema de inseguridad, en esta ocasión no atiende a las EPS, pero es que tengamos en cuenta que son las más juiciosas. Porque es que una cosa es un reclamo de alguien que tiene rabo de paja, digámoslo así, pero estas son las más juiciosas, las que han sido reconocidas, las que mejores manejan los problemas de alto costo en el país. Porque es que pregúntenle a los usuarios nada más y verá la satisfacción tan alta que tienen con estas EPS, es altísima, sienten que se les atiende. Entonces yo creo que vale la pena que lo reciban, que los escuchen, que se revisen las cifras, y yo creo que sí ha habido una indiferencia. La adición que se hizo en salud está muy bien, se hizo para potenciar la atención primaria, todo el tema preventivo, pero dejaron el aseguramiento sin adición. Y el sistema de aseguramiento requiere que se vayan haciendo unos ajustes por siniestralidad, o sea, por consultas, por el comportamiento del perfil epidemiológico, y no lo han querido hacer. Es como si eso fuera estático. Y no es estático porque el ser humano va teniendo variaciones en su perfil, y el COVID nos dejó un nuevo perfil epidemiológico. Doctora Marta, yo quiero puntualizar en ese punto que usted menciona de la canasta COVID, porque Exacto. uno de los argumentos que se mencionaba era que en el COVID a las EPS les fue muy bien, prácticamente tuvieron pues unos recursos muy onerosos, pero usted hoy nos dice que no se ha pagado la canasta COVID. ¿A quién le correspondía pagar esa canasta COVID? ¿Por qué a 2023 no se ha pagado? Porque es que fueron atenciones que se brindaron desde el año 2020. El gobierno anterior dejó la normativa para soportar la canasta por atenciones en materia de COVID. ¿Y por qué el gobierno anterior no la pagó? Porque no tuvo los recursos suficientes y porque en el sistema, lamentablemente, la tramitología, la desconfianza que se generó en el sistema, si es real lo que están cobrando o no, hace que se prolonguen mucho. ADRES, el gobierno anterior, decía la directora, dejó más de 600.000 millones en caja, dinero que no sabemos pues cómo se ha distribuido en este gobierno, pero son atenciones reales, tienen el soporte normativo para que se paguen y ya debieron estar auditados. ¿Qué es lo que pasa con ADRES? Se demora mucho para auditar y eso es lo que nos van a trasladar en la nueva reforma. Ellos piensan que en cada departamento va a haber unos pequeños ADRES para pagar más de 800 millones de atenciones de los colombianos en el año. Ojo, es que en Colombia se atienden diario, se hacen 2.200.000 atenciones. En promedio cada persona consulta en el año 17 veces, tiene 17 atenciones. Ustedes se asustarán y dirán, pues yo no voy al médico, pero hay personas que todos los días están allá, porque tienen patologías crónicas, en fin, por muchas razones. Entonces, ADRES, si se ha colapsado con eso, ¿cómo no va a ser el colapso? Claro. En lo que está proponiendo el gobierno con la reforma? Entonces los dineros van a estancar para todo el mundo. Ella es Marta Cecilia Ramírez, una voz autorizada en este tema de salud. Fue la directora del hospital Alma Mater, es del área de la salud. Adicionalmente, como si fuera poco, fue congresista de la República, es de la región, es del norte de Antioquia, es colega de muchos médicos hoy que defiende el sistema y que necesariamente nos está explicando qué es lo que pasa. Me encantó una palabra que usted utilizó, doctora Marta, la implosión, que es como explotarse por dentro, si le entiendo esa expresión, es preparar un camino para llegar a la reforma, donde la reforma, los que la hemos leído, la que se presentó, la que no pasó, finalmente lo que busca es desgastar un poco las EPS y generar otra nueva figura, una estructura nueva. Usted ha leído esa reforma, está al tanto, y sé que la ha leído, pero digamos, esto va caminando. En el tema político, usted que fue política, el gobierno va sumando esfuerzos, votos para que esto salga. ¿Qué va a pasar? Yo tengo la esperanza de que la discusión en el Senado, incluso en la plenaria de la Cámara, es mejor. Es más fácil cooptar individualidades en la Cámara que ya la plenaria,
y que ya el Senado. O sea, usted menciona que es muy posible que pase ya el primer, digamos, el primer paso de Cámara pasará y será el Senado quien defina. Yo creo que será el Senado que defina, esa es la dinámica de nuestro Congreso de la República. En el Senado se dan discusiones un poquito más profundas, diría yo, con todo el respeto pues, Claro de los que colegas, pero está bien que reforcemos el componente de atención primaria, está bien que cerremos las brechas de inequidad. Para eso no hay que acabar con lo ya construido, con toda la experiencia. Y nuevamente digo, estamos hablando de las EPS más juiciosas, es decir, tienen hechos, tienen cifras que mostrar. No son suposiciones, no es filosofía con la cual están pensando en una reforma del sistema de salud, filosofía. Aquí hay hechos reales y hay satisfacción de la población, hay atenciones reales, se han salvado vidas reales. ¿Qué es lo que pasa? Que realmente la superintendencia tiene las herramientas para hacer posible que los indicadores se cumplan, tanto los financieros como los de atención, y estas EPS no han tenido problema. Realmente no han tenido problema. ¿Por qué hablo de la implosión? Sí. Van a dejar de pagarle a las mejores, Claro. se incrementan las quejas porque sin dinero no van a pagarle a tiempo a los hospitales que le vienen pagando a tiempo, estas son las que mejores pagan. Así se retrasarán las atenciones, suben las quejas y van a encontrar la disculpa para decir, ellas mismas están autodestruyéndose. Esa es como el camino hacia el cual nos llevan. ¿Esa es la estrategia? Yo creo que es la estrategia y es muy lamentable. Piensa mal y acertarás, es lo que uno evidencia, hay signos, los médicos no aprenden a identificar signos y síntomas. Yo identifico como médica signos y síntomas para querer implosionar el sistema de aseguramiento y estatizarlo. Exdirectora, le voy a preguntar por la respuesta del ministro de Salud a la carta de la CPS, pero antes revisemos la opinión. Ustedes cómo responden a la pregunta del día que precisamente tiene que ver con esta conversación. Si las EPS Sura, Sanitas y Compensar dejan de operar, ¿se afectarían los servicios de salud que actualmente recibe usted o su familia? En X dice que sí el 87%, mientras el 13% asegura que no. Y en Facebook, muy parecida a la votación, 89% dice que sí se afectaría, 11% dice que no. En Instagram 97% dice sí se afectaría, 3% dice no. Y mucha gente opinando como usted. Mauricio Gómez Vera dijo, el actual gobierno usa crear una crisis ficticia para acabar con nuestro sistema de salud y promover su reforma destructiva de la salud, que lo estatiza completamente y lo deja en manos de políticos y sindicatos de ideología de extrema izquierda. Y Yamile Sánchez en Facebook hace una pregunta, dice, lo que no entiendo es por qué quincenal no perdonan y sacan sin importar si asisten o no a citas médicas. ¿Qué hacen entonces esa plata? Ya la doctora enseguida nos podría dar una guía sobre ese sentido. Patricia Londoño nos dice, con las noticias de ayer quedé altamente preocupada como paciente diabética y mi hermana con tratamiento oncológico, ambas muy bien atendidas por la EPS Sura. Sentir temor es poco. Es que Felipe, imagínese lo que están sintiendo las personas con estos casos de enfermedades crónicas, de enfermedades graves, donde digan en septiembre pueden quedarse sin atención. Sí, claro. Por aquí está también Janet Yepes contando que desde el 95 preocupada. la atiende el Grupo Sura, que como beneficiaria y luego como cotizante ha sido responsable, que ha recibido muy buena atención. En fin, los impactos que tendríamos en nuestras familias y en nuestras personas, porque como lo conversamos aquí con un amigo, somos un poco en Antioquia, hay otras EPS, nueva EPS que es la estatal, tiene una buena cantidad de afiliados en Antioquia, pero de alguna manera uno podría decir, entre comillas, en Antioquia somos suradependientes. Exdirectora, y la respuesta del ministro de Salud cuando dice, claro, cuando les va bien, entonces ustedes se quedan con la plata, pero cuando les empieza a ir mal, entonces ahí sí democratizan y socializan las deudas y el malestar. ¿Usted qué piensa de esa respuesta del ministro? Pienso que es una respuesta genérica, porque es que las cifras de estas tres EPS en el año 2021, año 2022,
han arrojado un margen neto de pérdida, precisamente porque están concentrando mayor población con enfermedad, porque cada uno de esos pacientes que tiene en su familia alguien enfermo, con algún tema crónico, con alguna enfermedad catastrófica, busca la mejor asegurada. Así es, estamos de acuerdo. Así es, y es la lógica, y eso no está mal, eso no está mal. Entonces, por eso estas EPS concentran alta siniestralidad y ese ajuste no se ha hecho. Entonces, el ministro tiene que revisar las cifras con precisión y tiene que escuchar, pero es que además está con oídos sordos a lo que quiere la población. Ya se le ha venido preguntando a la población si quiere que se eliminen las EPS y mayoritariamente han dicho no, mayoritariamente, más del 76% no quiere. Pero por eso yo creo que están recurriendo a este camino de debilitarlas, precisamente para generar una crisis y que ya se retiren solitas, porque no podrían atender. Usted nos explicó muy bien el impacto de la pandemia en el sistema, en la parte estructural financiera del sistema de salud en Colombia, pero otra realidad que nos ocurrió y ahí queremos obtener su valoración es que cuando se habló de reforma a la salud se incrementó la demanda de servicios, la gente asustada porque se van a acabar las EPS, entonces aprovechemos de una vez para hacer este tratamiento, para demandar estos medicamentos, para actualizar esta condición de salud. Eso también tiene un impacto en estos factores, con estos resultados negativos y de pérdida para las EPS. Sin duda, porque nos ha faltado también, hay que reconocerlo, hemos tenido brecha en torno a la formación de la población en el uso de los recursos de salud. Todos quieren ir y consumir salud en los altos niveles de complejidad. Y el incentivo hoy de la facturación también tergiversa un poquito la facturación por evento, pero yo digo lo siguiente, finalmente acá hay dos víctimas muy claras. Una, los pacientes, y dos, los trabajadores de la salud. Porque si esos recursos se retienen en Bogotá y no se reconocen, la EPS va a disminuir los pagos al prestador y el prestador a su vez se retrasan las nóminas y enlentece la atención. Entonces, esos son los dos pilares fundamentales de un sistema. La columna vertebral, los trabajadores de la salud, que los aplaudimos mucho, pero no le estamos dando la importancia. Y uno con aplauso no merca, digámoslo así de sencillo. Muy y claro. segundo, el objetivo para el cual uno se prepara como médico, como enfermera, como cualquier trabajador de la salud, que es para dar atención al paciente. Yo insisto, el que trasnocha, el que se desvela todos los días para atender a un paciente, es un médico, una enfermera, un trabajador de la salud. Y esas son las dos grandes víctimas de este sistema, como estamos. O sea, de esta esquizofrenia que tenemos en el sistema, queriendo acabar en vez de construir sobre lo construido y mejorar y cerrar esa brecha. Ahí nos deberíamos concentrar. ¿Algo más para cerrar esta conversación con la doctora Marta? Felipe, yo quisiera que la doctora Marta le contara a nuestra televidente Yamile Sánchez lo que ella planteaba, que Paula lo leía. ¿Por qué quincenal no perdonan y sacan sin importar si asisten o no a las citas médicas? Y ella se pregunta qué pasa entonces con esa plata, ¿qué la hacen? El dinero que se capta llega a unas cuentas a Bogotá, porque es que cada EPS tiene una cuenta que se llama la compensación. Eso en el ADRES es donde finalmente se reúne toda esa bolsa y se redistribuyen los recursos. Entonces, si el ADRES la contiene allá un tiempo o la distribuye inequitativamente porque no hace el ajuste por perfil epidemiológico, pues claro, empieza a retrasarse. Es bueno decirle a todos los colombianos, no es la EPS la que maneja directamente el dinero de salud cuando es captado por la contribución que hacemos. Es el ADRES. Doctora Marta, ya lo decía Felipe, somos suradependientes en Antioquia. Más de 3 millones de antioqueños tienen esta EPS. ¿Qué puede pasar? ¿Cuál es el panorama en la región frente a una crisis financiera? Y yo me le de pego y EPS? me le sumo para la última que mi director me autoriza, que además venimos con Súmele otra. lo de Sabia Salud. Exactamente. En O sea, Sabia Salud, tenemos la exacto. otra Es que sume, pues, sume sume. las dos. Sí, O sea, exactamente. vienen las privadas en esta crisis,
esta que tenemos que es mixta con esta crisis que está intervenida en este momento, que era un cliente grande que le venía cumpliendo a usted cuando usted está en el alma mater. Entonces ese panorama hoy nos preocupa. Por un lado, Sura, que es privada, y esta otra donde ya la mayoría de los antioqueños están en una o en otra. Alguien me preguntaba en un conversatorio, Sí. ¿qué es lo que ha generado la crisis en el sistema? ¿Qué es? Y yo, definitivamente el dinero, porque todo confluye allí, el dinero. Sabia tiene problemas también para su equilibrio, y ahora Sura levanta la mano. Claro. Sin duda alguna, Antioquia es un departamento que consume muy bien el recurso de salud. ¿Y por qué lo consume tanto? Porque es muy bueno, es de altísimo nivel. Entonces, en Antioquia se concentran también gente de otros departamentos que vienen y cuando tienen alguna patología se trasladan a vivir a Medellín. No solo de municipios, sino de departamentos, precisamente para tener acceso a la salud. Es decir, la causa no es una sola y por eso es que hay que ponerle atención. ¿Qué pasaría? No, yo ni siquiera me imagino, porque es que serían más de 4 millones, casi los 5 millones claro, de Sabia. antioqueños Los de Sabia y Sura. en incertidumbre en el sistema de salud. Tanto el gobierno nacional como el departamental, yo creo que se tiene que cerrar filas a que se dé una respuesta clara en torno a esto. Claro que tenemos que mejorar los modelos de atención para controlar la siniestralidad. Claro que tenemos que mirar la parte preventiva, porque es mejor prevenir que curar. Hay que fortalecer las redes, de eso se está hablando hace rato en los territorios, que todo el mundo no se venga a Medellín, porque es que sí es un poquito más costoso, ¿cierto? Y se gasta más de bolsillo. Tenemos que hacer muchas cosas, la tarea es muy larga, pero por lo pronto hay que escuchar la gente que juiciosamente lo ha hecho y que está levantando la mano. Yo creo que es la primera acción que tiene que tener hoy el ministro, darle seriedad a este asunto y darle seriedad a los antioqueños que tenemos tanta incertidumbre en el sistema. Doctora Marta, gracias por acompañarnos y por ayudarnos a analizar esta situación, este tema de conversación, este tema central hoy en Colombia. Muy amable. Bueno, muchas gracias a ustedes y a los televidentes también. Un abrazo muy especial.